Ya. Buenas tardes con todos. Bueno, muchas gracias primero por estar presentes en esta exposición. El día de hoy voy a exponer criterios ecográficos YOTA para masas anexiales. Quien les habla es María Alexandra Sillón Delgado, médico residente de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional 2 de Mayo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, a manera de introducción, ya. Bueno, el tema es básicamente la ecografía de masas anexiales, ¿no? La ecografía es una modalidad de imagen preferida en la patología anexial por varias razones, ¿no? Por el bajo costo, su portabilidad y la capacidad del transductor transvaginal que hay. Bueno, cuando se detecta una tumoración anexial, uno de los mayores retos es descartar si se trata de una patología benigna o maligna, ¿no? Para poder hacer el adecuado abordaje. En el Perú, el cáncer de ovario ocupa el tercer lugar entre las neoplasias ginecológicas. Y bueno, es un desafío, sobre todo el diagnóstico, porque no hay una modalidad, un screening de cómo se pueda detectar a tiempo. Por lo general, cuando se detecta ya está en etapas avanzadas, y por lo cual se le llama, bueno, un asesino silencioso porque no presenta signos ni síntomas en la etapa inicial. Entonces, dado este problema que existe, una organización internacional se reunió ya desde hace varios años para hacer la adecuada clasificación de los tumores de ovario, ¿no? Entonces, por las iniciales en inglés se llama YOTA y bueno, año tras año se trata de estandarizar los términos y también la mejor manera de cómo se puede detectar a tiempo un cáncer de ovario y sobre todo detectar una patología benigna de las malignas, ¿no? Dentro de los objetivos está la clasificación de las masas anexiales, la estandarización de los términos ecográficos, los patrones ecográficos más comunes de las masas anexiales y también aprender a reconocer las reglas simples para predicción de malignidad de las masas anexiales. Ya, dentro de la clasificación, bueno, existen las patologías benignas, están los quistes funcionales, están los endometriomas, los histiomas serosos, los mucinosos, los hematomas maduros benignos, pero también hay patologías benignas que no son ováricas, ¿no? Como son los hidrosalpis, los abscesos, riñones pélvicos que también vienen a ser masas anexiales muchas veces. Y también están las patologías malignas, ¿no? Entonces pueden ser primarias de ovario, pueden ser secundarias como con metástasis de cáncer de mama o gastrointestinales. Luego también las masas van a ser diferenciadas según la etapa de vida. Hay, en las niñas púberes, bueno, hay quistes, la mayoría son patologías benignas, o pueden ser, hay algunas, muy raros, son algunas patologías malignas que son raras, ¿no? Y luego en las adolescentes también, bueno, están las endometriomas que ya empiezan a aparecer, quistes funcionales, puede ser también un embarazo, una masa anexial. Y luego, bueno, en las mujeres en edad fértil, también, siempre en su mayoría, pues son las patologías benignas, ¿no? Los quistes ováricos funcionales, entre otros. Y en la posmenopausia es donde pues suele incrementarse también el riesgo de cáncer de ovario, ¿no? De patologías malignas. Ahora, la terminología de las masas anexiales en ecografía, YOTA da diferentes normas de cómo clasificarlas. Lesión se va a llamar a cualquier masa anexial que sea inconsistente con la fisiología normal.
¿no? Luego también se va a dar, va a describir a qué se le llama un tabique, porque dentro de las masas anexiales se pueden encontrar tabiques o septos, que son estrellas delgadas que van desde un extremo hacia otro dentro del quiste. Luego también se describe un componente sólido, se tienen que describir, que es cualquier estructura que tiene una ecogenicidad alta, que es sugestiva de tejido, ¿no? Las proyecciones papilares también, que, bueno, vienen a ser una producción sólida, pero que tienen que tener más de 3 milímetros, ¿no? Si es menos de 3 milímetros no se va a considerar una proyección papilar. El tipo de contenido también es importante, si es que es anecogénico, hipogénico, de características hemorrágicas, es de contenido mixto o en esmerilado. Cada tipo de según el contenido de la masa o el quiste, nos va a indicar algo posiblemente. Ahora, estas lesiones se van a clasificar como un quiste unilocular, como un quiste sólido o unilocular, como un quiste multilocular o ya un quiste sólido, si es que en su mayoría es sólido, y también tumor sólido o no clasificado. Un quiste unilocular viene a ser un quiste sin presencia de tabiques ni estructuras sólidas. Básicamente en su interior no va a haber nada, ¿no? Luego un quiste sólido unilocular es cuando en la mayoría va a ser de contenido quístico, pero va a tener algunas presencias de contenido sólido, de papilas, pero van a ser pequeñas, ¿no? Y es una sola, no va a haber presencia de tabiques, ¿no? Es una sola estructura unilocular, un solo lóculo. Cuando es multilocular es cuando hay la presencia de varios tabiques, ¿no? De uno más tabiques, entonces ya se van a formar más de 2 lóculos, y ya se le denomina un quiste multilocular. Si es que a la vez hay tabiques y hay presencia de contenido sólido, va a ser un quiste multilocular sólido, ¿no? Si es que en su mayoría, más del 80% de la masa es de contenido sólido, ya se le va a considerar un tumor sólido propiamente dicho, ¿no? Y según el tipo de contenido, va a haber un riesgo de malignidad, ¿no? Los uniloculares tienen un riesgo bajo de malignidad, menos de 1%, cuando ya hay presencia de tabiques, son multiloculares, un 10%, cuando hay presencia de contenido sólido, un 33%, si es que se añaden ambas cosas, hay tabiques, hay papilas, va a ser un 43% de riesgo, y cuando es sólido, en su mayoría, un 65%. También, dependiendo de la presencia de vascularidad, también nos van a indicar hacia benigno, maligno, ¿no? La clasificación es del 1 al 4. Si es que hay un 1, significa que no va a haber vascularización. Si es que la vascularización es mínima, se le da el puntaje de 2. Si es que es moderada, el puntaje de 3. Y si es abundante, bueno, el puntaje de 4. Ahora, de acuerdo a esto, va a haber ciertos patrones de reconocimiento, ¿no? Hay ciertas imágenes que deben ser reconocidas inmediatamente, ¿no? Como los endometriomas, los aderatomas quísticos benignos, un quiste simple, un quiste hemorrágico y un tumor maligno. Yota considera que estos deben ser de fácil detección, ¿no? Por lo tanto, da unas características fáciles de reconocer estas lesiones, ¿no? Si es que se hay un tumor unilocular con presencia de un virus esmerilado, de contenido en virus esmerilado, en una mujer premenopáusica va a ser muy sugestivo de un endometrioma, ¿no? Otro patrón de reconocimiento fácil va a ser una masa, un tumor también unilocular, pero con contenido mixto, donde haya presencia de sombra acústica. En mujeres premenopáusicas también nos va a indicar un teratoma quístico benigno, ¿no? Si es que hay un tumor unilocular con paredes delgadas y un diámetro máximo menor de 10 centímetros, va a ser muy sugestivo de un quiste simple o un cistoadenoma, ¿no? Si es que hay un tumor unilocular con paredes regulares, pero con esa imagen característica, así como en telaraña, va a ser muy sugestivo de un quiste
hemorrágico, ¿no? Después también, si es que hay un tumor con ascitis, como vemos acá, con Doppler, con vascularización en mujeres postmenopáusicas sobre todo, va a ser muy sugestivo de un tumor maligno, ¿no? Entonces, aparte de esos patrones de reconocimiento, también hay reglas simples que da IOTA. IOTA da 5 características típicas de tumores benignos y 5 características típicas de tumores malignos, ¿no? Entre las características de malignidad, dentro de estas 5 características va a ser un tumor sólido con paredes irregulares. Otra característica va a ser la presencia de ascitis, otra la presencia de al menos 4 papilas, otra la presencia de un tumor sólido multilocular que sea grande, ¿no? Más de 10 centímetros. Otra va a ser un flujo Doppler fuerte y entre otros, entre las características de benignidad van a estar un quiste unilocular, un quiste con una presencia de un componente sólido, pero que sea muy pequeño, que sea menos de 7 milímetros, que haya presencia de sombra acústica, también nos da, es un indicador de benignidad, y también el que haya, puede ser multilocular, puede tener tabiques, pero de tamaño pequeño, por decirlo así, menos de 10 centímetros también. Va a ser una característica de benignidad y que no haya flujo Doppler, ¿no? No haya vascularización. Si hay una de estas características, al menos una característica, por ejemplo, de las características M, pero no hay ninguna benigna, va a ser considerado una tumoración maligna. Y por el contrario, si es que haya una o más características B de benignidad en ausencia de características M, se va a considerar una tumoración benigna, ¿no? Aquí están las imágenes de las características B, un quiste unilocular, la presencia de sombra acústica, la presencia de un componente sólido, pero menor a 7 milímetros, un quiste también de paredes regulares, pues con presencia de tabiques, pero de menos de 10 centímetros y no flujo Doppler, ¿no? Las características M va a ser un tumor irregular, sólido, en su mayoría ya va a ser un indicador de malignidad, ¿no? Luego, por la presencia de tabiques, como ya dijimos, los tabiques son presencias de contenido sólido de más de 3 milímetros, pero tiene que haber más de 4 de estas, ¿no? Para considerarlo dentro de las características M. Luego la presencia de ascitis, luego la presencia también de un tumor sólido con varios tabiques, pero irregular, ¿no? Y grande, ¿no? Más de 10 milímetros. Y la presencia de vascularización. En realidad, vamos a ver que estas características se han asociado con una estimación de riesgo de malignidad alto. Hay varios estudios que avalan que en ausencia de características M y presencia de características B, como en este estudio, en realidad va a ser muy sugestivo de una patología benigna, ¿no? Y va a ir, pues, incrementándose el riesgo de malignidad conforme vaya incrementándose la, la presencia de características M, ¿no? Y si es que llegando a ser hasta el 87%, ¿no? De relación con tumoraciones malignas cuando hay solo características M, ¿no? Cuando hay en ausencia de características B. Dentro de las conclusiones, bueno, vamos a decir que el sistema de terminología ecográfica IOTA nos permite clasificar las masas iniciales según el tipo de lesión, la presencia de proyecciones papilares, el contenido, la forma y la vascularidad presente. Los patrones, existen patrones ecográficos de conocimiento fácil, ¿no? Como hemos visto, para endometrioma, para teratoma quístico benigno, para un quiste simple, para quistes hemorrágicos y para un tumor maligno, ¿no? Es importante recordar siempre las características B y las características M, siempre que veamos una masa anexial, como ya las hemos mencionado, para poder hacer el adecuado abordaje de las patologías anexiales. Muchas gracias por su presencia, eso sería todo. Gracias.